Apreciado y querido y reverenciado maestro, el maestro Robinson Ferreira. A usted hay que verlo desde el punto de vista del arte, del artista, desde el punto de vista del director de su propia creación, como lo es el mismo Dios de sus criaturas y de su creación. Verlo desde el punto de vista de quien sabe que lo que está escrito puede valerse de la historia, la ficción, lo abstracto, lo sujeto, lo instintivo y todas las manifestaciones que pueden haber en la naturaleza, en la cultura. Pero también hay que verlo desde el punto de vista de quien enseña y que es neutral y que puede ser bien el bien y puede hacer bien el mal. Por eso, profesor, queremos que nos explique esta cuestión del misal y ritus de Satanás, el diablo, la catedral de Satanás. Queridos estudiantes, pueden quedarse cómodos para esta temática que entregaremos en 2, 3 o 4 capítulos. Pero que quedamos pendientes y queremos decir que hubieron en Colombia 2 presidentes. El uno era padre y el otro hijo. El uno fue Misael Pastrana Borrero allá entre los años 1970 al 74. A esta gente la mencionamos para aquí en esta temática que tiene que ver con la catedral de Satanás. Sencillamente porque provienen de una ortodoxia moralista y de una ortodoxia que es muy distinta a otras, pero es ortodoxia y esto de ortodoxia lo vamos a estudiar. Y este hombre tiene que ver con el puente de Barranquilla, que hoy en día se llama Puente Pumarejo. Pero ese puente Pumarejo, querido y apreciado profesor, ¿qué es? Bueno, ese es un puente que se hizo durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, o al menos estaba él y fue uno de los que inauguraron en el año 1970-1974, pero lo que nos trae a coalición aquí y nos interesa es que ahí, dentro de esas murallas y vigas que reposan algunos en la mitad del río Magdalena, en una pequeña isla donde hay siembra, y ahí estaba Noé, un pescador amigo mío, y donde pasamos muchas noches y días durmiendo mientras los camiones y los tractomulas pasaban por encima de los carros. Y en esa isla estaba Noecito, su hijo, y estábamos varios y vivimos ahí varios días. Pero ahí dentro de esas vigas hay esqueletos de gente humilde de barrios de Barranquilla que murieron mientras se hacía el puente y cayeron dentro de las vigas con cemento y todo. Y están dentro de esas vigas ese puente sobre el río Magdalena que une al Atlántico con el Magdalena, desde aquí de Barranquilla hasta la otra punta. Y se dice que llegó al poder este hombre por medio de un fraude electoral. Un fraude electoral hizo que llegara al poder Misael Pastrana Borrero, el padre de Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael, quien gobernó entre 1998 al 2002. Pero este padre, Misael Pastrana Borrero, así como aquel hijo que fue maldecido en una cruz siendo judío, y de un departamento israelita que hoy en día se llama Nación o Estado israelí, judíos que maldicen a judíos como maldijeron a Espinosa. O sea, ese fue uno de los primeros bloques económicos sobre una persona, una nación contra una persona. No le vendan ni un guineo ni le den un vaso de agua. ¿Qué clase de pueblo es este? De alguien que dice que es Dios. Y así el gran sacerdote Satanás, el diablo, en su catedral
les dará una misa, porque tiene un misal en un ritus que no van a olvidar jamás, creado por el maestro de ustedes, Robinson Ferreira. Que quizás no lo haga ningún otro escritor, ninguna otra persona, pero es lo único que tengo y la verdad para demostrar que Satanás, el diablo, es el mismo Jehová. Se dice que llegó al poder Misael Pastrana Borrero por fraude electoral en su gobierno en aquellas épocas, cuando los colombianos vivían en un estado de sitio permanente con este gobierno y el país vio surgir una nueva agrupación guerrillera en aquella entonces que se llamó el M-19, y Pastrana, Misael Borrero, padre de Andrés Pastrana Arango, quien fue un frustrado en las cuestiones de paz, que fue la bandera que utilizó como eje central, pero que todas sus negociaciones fueron frustradas y fracasó con las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero el padre, Misael Pastrana Borrero, que durante las cuestiones de que el país vive en estado de sitio y que nace una nueva agrupación guerrillera llamada M-19, Pastrana tuvo un lema que eran los lemas de las reformas sociales. El concordato surge en aquellas cuestiones entre Roma papal y Estado colombiano, firmado para reconocer poder papal en el campo espiritual, y a esto se le llamó concordato en el año de 1973. Yo creo que después de este Pastrana fue que vino Alfonso López Michel entre 74 y 78, otro, pero ahora vamos a hablar de este tipo, después hablaremos de Alfonso López, para poder entender la catedral de Satanás el diablo, el gran sacerdote eterno, que siempre ha vivido y convivido con el mismo Dios de la luz, mientras él le dejaron la oscuridad, pero que resulta que jamás maldijo a nadie, mientras el de la luz le dice a un individuo: el que te maldiga será maldito y el que te bendice será bendecido, pero ellos mismos se maldicen entre sí y maldicieron a un judío en una maldita cruz. Por lo tanto, tenemos entonces que este concordato de 1973, que es una firma que hace que el Estado y la Iglesia lleguen a tener ciertas aleaciones y alcahuetismos, hace que entendamos y nos preocupemos por qué es la ortodoxia. Y para llegar a la ortodoxia vamos a finalizar con este hombre nacido de Misael, llamado Andrés Pastrana Arango. Era los años de 1998 al 2002 cuando este hombre gobierna y tuvo un eje central, y fue la paz y negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y acudió a organismos internacionales para apoyar procesos conocidos en la historia de Colombia como frustraciones, donde hubieron asentamientos con tiro fijo y sillas vacías. El pueblo siempre, en todos los tiempos, ha visto que los rebeldes y pobres han luchado por un país, un hogar y un planeta libre de guerras, y que no se ha conseguido porque desde los mismos cielos siempre la luz no podría existir si no existiera la oscuridad. Y la oscuridad no podría ser herida si no existiera la luz, y por eso cuando se habla y sale y sus feligreses esperan al gran sacerdote, al innegable de los tiempos eternos, al gran pastor Satanás, el diablo. Y el humo y los olores de distintas plantas exóticas y que extrañas mientras sale con un libro
en la mano a su misal y eleva su copa mientras los feligreses de Satanás el diablo en la catedral de Satanás se inclinan y reverencian y aplauden y le dicen: oh maestro de maestros, rey de las tinieblas, tú, únicamente tú, dices la verdad. Tú dices que ningún Dios creó nada. Como lo demuestras, te decimos, tus feligreses. Y Satanás y el diablo, mientras retumban unos extraños movimientos atmosféricos y las ventanas se quieren reventar cuando él empieza a hablar y mira hacia arriba y alza la copa. Una copa llena de leche de macho cabrío. Una copa que está sobre un libro totalmente blanco. Un extraño libro que abre y con su mano derecha alza la copa y con la izquierda abre el libro y le dice: todos ustedes saben las mentiras de un Dios que hace un milagro mientras asesina a 99 niños y deja a uno solo en un bus que se quema para que todos sus gentes que en él creen digan: milagro, milagro, milagro. Yo, Satanás el diablo, les digo que no ha visto ninguna creación, porque la existencia creativa se sigue creando ella misma y siguen naciendo miles de galaxias y miles de soles nuevos en el espacio infinito de luz y de oscuridad. Por lo tanto, es mentira que se haya hecho una creación y ya, porque siguen haciendo todos los días de una semilla un nuevo árbol, de un granito energético de la misma nariz, la misma materia, siguen haciendo millones de soles y millones de galaxias. Por lo tanto, no ha visto todavía una terminación, y ahí donde está la mentira de ese libro negro que tienen en otras iglesias, pero que aquí en mi catedral jamás existirá un libro negro que diga que yo soy la muerte. Porque si miran bien, verán que el bien y el mal ya estaban unidos. Y esa pobre criatura que ahora está en las tabernas, que ahora está en los andros, que ahora están en las residencias, que ahora están asesinando, que ahora están matando, y sin embargo llevan crucifijos malditos en el pecho. Yo jamás a ustedes, mis feligreses, les diré que me alaben. Pero tú eres bendito, Satanás, tú eres bendito. Si ustedes lo dicen, aquel pueblo que se autodenomina bendito, él mismo maldice a sus gentes, y así hicieron con el mejor de los judíos, maldecido en una cruz y asesinado. Continuaremos en la próxima para poder entender la catedral de Satanás.